Hola gente linda de YouTube y bienvenidos a este video que ha sido muy solicitado. Hoy día vamos a hablar de cómo prepararte para tu cirugía de cadera. Voy a comenzar diciendo que lamento mucho que tengas que prepararte para la cirugía y entiendo que este momento puede ser muy fuerte, hay demasiada información, uno se siente hostigado. Quiero hacer este video para que sea más fácil para ti tener las cosas prácticas listas para tu operación. Entonces vamos a dividir este video en dos. La primera parte son las actividades o los instrumentos que puede que necesites para tu cirugía y la segunda parte va a ser un poco más sobre la parte mental que uno tiene que trabajar para prepararse para tener una cirugía. Sin mucho retraso, comencemos. ¿Te han diagnosticado con el pinzamiento de cadera y la rotura del labrum o una de las dos cosas y decidiste la cirugía? Entonces, ¿qué viene ahora? Lo primero que yo recomiendo hacer y que he escuchado de muchos testimonios también es entrar a fisioterapia. Hacer fisioterapia antes de la cirugía puede cambiar la manera en la que tu recuperación va. El ganar fuerza y hacer que esos músculos trabajen antes de la cirugía puede llevarte a que tu recuperación sea un poco menos dolorosa o menos difícil. Inclusive conmigo, yo estuve en fisioterapia 4 meses antes de la cirugía y siento que eso realmente me ayudó a seguir adelante durante la recuperación. Además, siento que el ir a fisioterapia antes de la cirugía te permite conocer al fisioterapista con quien vas a trabajar. El fisioterapista juega un rol muy importante en tu recuperación. El cirujano obviamente es el autor de la obra de arte, es quien te hace el procedimiento, pero la persona que va a seguir contigo la recuperación por meses es el fisioterapista. Entonces es súper importante que estés contento con la persona con la que vas a trabajar. El fisioterapista es una persona que debería estar alineado con las metas que uno tiene, especialmente si eres atleta. Súper importante que el fisioterapista te trate de esa manera. Si no eres atleta, también es importante que el fisioterapista sepa eso. Y también creo que es importante establecer este vínculo de complicidad con el fisioterapista porque la recuperación es un proceso tan difícil en la mente que uno termina exhausto. O sea, yo he llorado tantas veces en esa clínica. Gracias, fisioterapista, por aguantarme todos los llantos. La razón por la cual estoy dispuesta a sentirme así de vulnerable es porque confío al 100% en ese hombre. Y confío muchísimo en su profesionalismo y en la técnica que tiene y en los conocimientos que tiene. Y eso me permite ser vulnerable y además como tener una buena relación con la persona que me va a ayudar a salir del hueco. La otra cosa importante es que tengas muy claro cuáles son los diferentes pasos o procedimientos a hacer pre-cirugía. Citas con el doctor, exámenes médicos, algún otro protocolo, te van a dar un montón de instrucciones. Entonces mi recomendación es tratar de tener un segundo par de ojos que te pueda ayudar a ver que todo esté en orden y que estés haciendo cada una de las cosas. Y si no los tienes, también puedes hacer una listita que te ayude de manera visual a saber qué es lo que tienes que completar antes de la cirugía y que no se te pase nada. Uno de los pasos usualmente antes de la cirugía es el recoger la medicina. Mi recomendación es realmente recoger esa medicina antes. Yo fui el día antes a recoger mi medicina, pero habían 2 cosas que faltaban, entonces nos tocó pasar después de la cirugía por la farmacia recogiendo la medicina y eso fue bastante incómodo para mí. Entonces es mucho mejor tener esas medicinas antes de la cirugía porque de esa manera también tienes suficiente tiempo para organizar las pastillas, que también lo recomiendo al 100%. Organízalas de la manera en la que tú quieras organizar para que sepas cuál va en el desayuno, cuál va en el almuerzo, cuál va en la merienda, porque uno va a recibir tantas instrucciones que es mejor tratar de automatizar alguna cosa. Y dentro del tema de las medicinas, una cosa que sugeriría preguntar a la doctora o al doctor que te va a operar es si necesitas un suavizador de heces. No sé cómo se dice eso, pero esas pastillas que ayudan a que las cosas sigan adelante su curso, porque la anestesia y las pastillas del dolor pueden causar constipación. Así que siempre es bueno tener a la mano algún tipo de pastilla que te ayude con eso. Organiza tu casa de tal manera en que las cosas que más vas a utilizar estén a tu alcance, ya sea ponerlas un poquito más alto, ponerlas un poco más fácil de acceso. Eso también va a ser súper importante porque después
después si necesitas algo vas a darte cuenta de lo difícil que es moverse. Haz todas las actividades que quieras, cánsate, hártate de las actividades que te gustan para que llegues a la cirugía exhausto y digas ya no quiero salir de esta casa, porque no vas a salir de la casa por algún tiempo. Entonces es bueno como purgar eso, ¿no? Todos esos deseos de hacer un montón de cosas para que después tomamos la recuperación con un poco más de tranquilidad. Si estás cuidando de niños, mascotas o algún ser querido, asegúrate de que ellos tengan alguna persona que les vaya a cuidar, al menos por las primeras semanas. Y la última recomendación preoperatoria que tengo es, dependiendo del tipo de ayuda que vayas a tener y del tiempo que se van a quedar contigo, probablemente sea bueno que te dediques un fin de semana a cocinar y congelar porciones para que cuando no puedas hacer la cocina, tengas comida para poder alimentarte. Hablemos de los dispositivos, de las diferentes cosas que utilicé durante los primeros días después de la cirugía. Usualmente él o la doctora te va a dar una lista de lo que vas a necesitar. La mayoría de cosas van a ser provistas por el doctor y tu seguro, o sea, ellos se van a encargar de que las cosas lleguen, pero asegúrate con ellos de qué es lo que tienes que hacer tú versus lo que van a hacer ellos. Y lo primero, obviamente, muletas. Las muletas van a ser tus mejores amigas para poder moverte por algunas semanas. Entonces, eso es súper importante. He visto gente que decide optar por un andador. No sé si es preferencia personal. Yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer al cirujano para saber cuál sería la mejor opción dependiendo del caso que tú tienes. Segundo elemento, soporte de cadera, creo que se le dice. Yo le decía corset, pero es esta cosa que va alrededor de tu cadera, también se coge en la parte de la pierna y lo que hace es soportar la cadera para que no le muevas demasiado, no abras así, que es lo más importante que tienes que hacer, y lo vas a usar por algunas semanas también. Y el usarla me da un poco de cositas, me trae de regreso a esos días. La siguiente cosa son estas botas. Yo sé que es difícil ver, pero ahí está la forma de la bota. El pie entra por aquí. Entonces los dos pies entran así. Y este tambor lo que hace es que tus pies se queden así para arriba. Porque los primeros días cuando duermas te requiere el doctor, o al menos hacer el protocolo que me requirió a mí, era tener las piernas para arriba así. Esta es la cosa más incómoda de la vida. Y esas botas venían con esta tirita de aquí que va en muslos, que lo que hace es básicamente asegurar que todo esté ahí. Yo utilicé esto casi por 10 semanas, más que nada por apoyo emocional, porque tenía miedo de dormir como una araña fumigada y que la cadera esté ahí medio molesta, porque sí me ha pasado ahora que ya duermo sin esto. Hay veces que duermo en posiciones raras y me despierto con mucho dolor. Entonces utilicé esto por algunas semanas para dormir. Esto de aquí es un aparato de compresión de sangre. No sé cómo se le dice médicamente, pero son estas cosas que van en las pantorrillas que lo que hacen es inflarse y desinflarse para ayudarle a la sangre a circular. El riesgo de coágulos sanguíneos en esta cirugía es muy, muy bajo, pero algunos doctores optan por mandar esto también. Yo lo tuve que usar por 6 semanas. Y finalmente el último ítem obligatorio que tuve que tener fueron curitas resistentes al agua, porque al principio vas a tener una gasa, pero después te sacas la gasa y puedes empezar a bañarte, pero mi cirujano quería que todo eso se quede seco, entonces las curitas a prueba de agua ayudaban a que la herida no se moje y se quede limpia. Ahora hablemos de las cosas que serían bueno tener. Lo primero que yo recomiendo al 1000% es una máquina de hielo. No sé cuál es el nombre real, o sea, todo el mundo le dice máquina de hielo, pero no es que haga hielo, sino que es este coolercito donde uno pone hielo y agua y eso circula el agua fría y es como tener un paquete de hielo en la cadera. En mi caso, el doctor me pidió que me ponga hielo en la cadera todo el tiempo y he visto que hay gente que inclusive se va a dormir con esa máquina. El tener esa máquina cambia la vida, porque como uno tiene que ponerse hielo tan constantemente, no hay manera de que un pack de hielo se pueda congelar en 20 minutos. O sea, o vas a tener que tener algunos packs de hielo para que no te quedes sin el frío, o mejor rentar o pedir prestado una máquina de estas. Mi recomendación para la máquina es congelar agua en botellas de agua que entren en la máquina, obviamente, porque la tasa de generación de hielo de la refrigeradora
refrigeradora no es tan alta como la tasa de consumo de hielo en esa máquina. Entonces es mejor tener un par de botellas de agua y ocupan bastante espacio y el resto del espacio le puedes llenar con hielo y eso ayuda un montón. Los zapatos. Ese es un tema delicado porque no vas a poder tocarte los pies probablemente por 6 semanas. Entonces no te puedes poner medias, no te puedes poner los zapatos. Usar sandalias no es la cosa más segura. Entonces mucha gente opta por comprarse esos zapatos que uno no tiene que tocar los pies para ponerse, esos zapatos tenis que uno solo mete el pie. Yo pensé y los busqué y fui a ver, pero esos zapatos suelen ser bastante caros. Entonces mi razonamiento fue que si voy a pagar tanto por un zapato, me debería gustar y no encontré nada que me gustó. Entonces simplemente decidí ir a la suerte y esperar que todo salga bien. Ventajosamente yo tuve ayuda por 6 semanas, entonces ellos fueron quienes se tomaron el gran trabajo de ponerme los zapatos como una niña de kindergarten. Si tu excusado no es del alto de una silla normal o si no tienes cosas para agarrarte, para pararte y sentarte, no sé, la tina de baño, un pollo, un pedazo de madera, el mueble sólido obviamente del lavabo, es recomendable un asiento extra. Hay un tipo de asiento para excusado que se llama, que es una silla un poco más elevada, que tiene sus soportes a los lados, es un poquito más alta, entonces uno no tiene que sentarse muy profundo y le ayuda a la persona a sentarse y pararse sin problema para ir al baño. También para ir al baño hay gente que sugiere una silla para la ducha. Desde mi punto de vista eso no realmente tiene mucho sentido porque inicialmente no te vas a poder sentar. La mayoría del tiempo vas a pasar parado o acostado. Al menos esa fue mi experiencia. Yo pasé 70% del tiempo parada las primeras semanas. Entonces ni siquiera me podía sentar, ni siquiera era cómodo sentarme, así que ni siquiera me puedo imaginar cómo sería bañarme sentada. Entonces lo que yo hacía era entrar a la ducha con una muleta dentro, obviamente teniendo cuidado porque puede ser resbaloso, y después ponía todo mi peso en la pierna que no tuvo la cirugía. Y si te pones a hacer eso ahorita que estás escuchando el video, te vas a dar cuenta que es posible poner todo el peso en una sola pierna y dejar la otra solamente ahí como apoyo, ¿no? Como ahí, sin peso. Y eso fue lo que yo hice para tomar mis baños. Ahora, para la ropa, es súper recomendable que utilices cosas flojas, cosas que sean livianas, tela que no sea muy fuerte para que no se esté rasgando contra las incisiones y cosas que tengan bolsillos. Obviamente los bolsillos de aquí van a estar bloqueados si te toca usar ese soporte de cadera, entonces no sé, un suéter que tenga el bolsillo aquí o pantalones que tengan bolsillos un poquito más abajo, un canguro, una maletita, una pequeña cartera. Hay gente que ha encontrado carteras para la muleta, entonces una cosa que se pega a la muleta y que inclusive puede cargar agua. Pueden buscarla en el internet. O si no, un delantal. Lo crean o no, pero hay gente que usa delantales porque el delantal tiene una cosa gigante aquí de bolsillo, entonces uno puede meter lo que sea. Yo lo que hacía era meter mi celular aquí porque tenía aquí este soporte de la cadera, entonces metía el celular ahí, la billetera a veces y caminaba de esa manera. Aquí con este tema de las muletas he escuchado de gente que le pone acolchonamiento a las muletas y yo tuve acolchonamiento en la parte de aquí de la axila. Sin embargo, en la parte donde agarraba la muleta, mi fisioterapista me mostró cómo ese acolchonamiento no estaba ayudando a la estabilidad de mi muñeca, porque ese acolchonamiento se mueve, entonces en lugar de tener así, se movía así, se movía así y eso me estaba causando más dolor, así que yo lo quité. Y otra cosa que también he visto que la gente pone en sus muletas es esos palos que se usan como pinzas para agarrar la basura, porque cuando se cae algo no lo vas a poder recoger, entonces hay gente que lleva su pincita con ellos en la muleta y cuando algo se cae le recogen de esa manera. Dependiendo de dónde tú vivas y de cómo te movilices, hay la posibilidad de obtener un sticker temporal para discapacidad. Eso es algo que yo lo recomiendo al 100%. Yo cometí el error de no pedirlo y me arrepentí. Porque inclusive cuando uno ya no tiene muletas, no se siente con ganas de caminar lejos hasta el lugar a donde uno está yendo. Entonces es súper conveniente poder tener ese sticker por los primeros meses. Almohadas que te ayuden a dormir mejor. Cuando estás durmiendo en una misma posición durante 8 horas, tu cuerpo te va a odiar. Entonces, tener suficientes almohadas para poder ayudar con los puntos de presión es recomendadísimo. Yo tenía 2 almohadas, en medio de la noche me quitaba una, tenía una almohada en el talón izquierdo, tenía una almohada en la rodilla derecha. O sea, ahí como que uno va jugando Tetris para sentirse mejor y poder dormir de la mejor manera. Y otra cosa para la cama que he visto que la gente hace es mesitas para sobre la cama
cama para poder poner ahí la comida o trabajar desde ahí, poder colorear, o sea, tener algo que le pueda ayudar a uno si no se quiere mover de la cama. Y finalmente la última cosa es que alguna gente tiene un cinturón a la mano o una de estas tiras que uno usa para hacer estiramiento, porque cuando uno se sube a la cama o se sube al sillón necesita ayudar a la pierna de la cirugía a subir. Ahora, mi fisioterapista me enseñó un método a mí que es mucho más fácil, que es utilizando la otra pierna, subirle a la pierna quirúrgica, pero hay gente que prefiere utilizar algo accesorio como una correa, entonces te lo dejo por si acaso tú quieras hacerlo de esa manera. Y con eso cierro la lista. Esas son todas las cosas que se me pueden ocurrir que yo utilicé o que escuché de mucha gente que ha utilizado. Espero que de alguna manera esto te sirva para sentirte un poquito más listo para tu cirugía. Entiendo que es un momento con mucha presión, hay mucha información y espero que esto te ayude de alguna manera para sentirte un poco más aliviada o aliviado. Lamento que tengas que pasar por esta cirugía y espero que puedas conservar pensamientos positivos y paciencia porque eso es lo más importante durante la recuperación. Te deseo lo mejor, que todo salga muy bien y gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si por alguna razón tú ya tuviste la cirugía y estás viendo este video de curiosidad, déjanos un comentario con cosas que puede que yo no haya puesto. Siempre es importante tener más testimonios, ¿no? Para las personas que están buscando prepararse para esta cirugía. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.